Hola, amiguitos míos. En este vídeo os voy a contar las cosas que no dije durante el vídeo que hice con Lisbeth, donde básicamente le hice las preguntas sobre todo lo importante que ha acontecido estos últimos días. Y si no la habéis visto, os recomiendo verla, pero sé que mucha gente no se la vio, o por lo menos no completa, porque era muy larga, duraba casi 3 horas, pero me parece súper relevante, exceptuando todos esos momentos donde se va por las ramas y empieza a responder cosas que yo no pregunté, y a decir que hizo una labor social y todas esas cosas un poco absurdas. Bien, pues en este vídeo os voy a dar un resumen más o menos de todo lo que dijo y al mismo tiempo mi opinión de cuál es mi valoración final sobre todas las cosas que hablé con ella y qué cosas pienso que definitivamente ha estado mintiendo de manera flagrante, y otras cosas donde, y no me odiéis por decirlo, pero ya veréis, haré un vídeo específicamente sobre esos temas porque hay algunos que me parecieron de suma importancia. Pienso que sí que tiene bastante credibilidad en algunas cosas. Ahora veréis en cuáles. Así que eso, tomad este vídeo como parte resumen y parte os digo mi valoración de lo que ocurrió al final, porque era un vídeo sin editar prácticamente. El original duraba nada más que 10 minutos más, pero recorté algunas partes donde habían fallos con la imagen, problemas con el audio y otros rollos. Pero sobre todo no quería subirlo recortado ni mucho menos, porque me pareció un tema tan polémico y tan relevante que no quería que la gente pensara que yo me había dedicado a modificar las partes para hacer ver como que respondía otra cosa distinta. Dejé las cosas tal cual las respondió y no quise recortar en nada. Así que si no os fiáis de lo que os voy a decir aquí, podéis ir a verlo y podréis ver que lo que digo aquí es efectivamente real. Bien, el primer punto de todos. Punto 1. La hipocresía básica. Hay algo que me he dado cuenta con el paso de los años y a más viejo me hago, y es que prácticamente todo el mundo es hipócrita. Algunos en mayor o menor medida, pero en general incluso yo he caído alguna vez en algún tipo de hipocresía. Y es que es muy complicado no caer en la hipocresía barata, porque hay veces que tú has hecho cosas que no te has parado a analizar por un momento, las haces más bien porque estás acostumbrado a ello, estás acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, pero sin embargo también lo ves mal en otros aspectos. Lo importante, creo, para dejar las hipocresías de lado es hacer la mayor introspección posible, analizarse a uno mismo, ver las acciones que uno mismo toma y compararla con otros momentos de tu vida es algo súper importante para no caer en la hipocresía más cruda y más barata. Y creo que uno de los mayores problemas de Lisbeth es que nunca ha hecho introspección de las cosas que ella hace para no caer en esas hipocresías baratas. Pero sin embargo, no pienso que ella haya caído en estas hipocresías, la mayoría de ellas, a propósito, sino porque realmente, al igual que mucha gente, no ha hecho suficiente autoanálisis para darse cuenta de que las cosas que hace no están bien. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando le di mi valoración final diciéndole que ya estaba equivocada y que le dije que no podía acusar a alguien sin pruebas de nada, que no podía extender las cosas hasta ese nivel, y básicamente un poquito le eché la bronca al final, no agresivamente, porque en estas entrevistas no me gusta ser agresivo, ya que quiero que la gente pueda sacar todo lo que puedan desde el primer momento y luego poder hacer yo mi valoración a posteriori, ya que si yo me pusiera desde el primer momento a hacer ataques, todo súper duro, no contarían nada, y lo que me interesa es que cuenten y que larguen todo lo que puedan para después ahí sí poder analizarlos. Pues pienso que si Lisbeth estuviera al 100% cometiendo esas hipocresías tan baratas de manera totalmente consciente y a propósito, no me habría dado la razón cuando le estuve echando la bronca al final del todo. Ahora os explico lo que le dije al final del todo, ya que si lo hubiera hecho a propósito, pienso que no me habría dado la razón ni siquiera en lo último en lo que le eché la bronca. Y ahora sí, vamos a analizar todo en lo que no tuvo razón y otras cosas varias. Punto número 2. Nunca respondía a las preguntas. ¿Pero qué te imaginabas? ¿Qué situación te imaginas? A ver, ¿qué situación me imagino? Cuando tú le das algo a alguien, regularmente esa persona tiende a querer más. Cuando tú le permites cosas a un hombre, siempre te va a ir prohibiendo. Si te prohíbe salir con tus amigas. Vale, si eso lo sé. Sí. O sea, siempre va increciendo, ¿sabes? Sí. Papás, ¿crees que es normal que no te vayas a bailar un día con tus amigas? Sigue ahí y sigue normal, es porque ya ha normalizado esta situación. Vale, pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es, ¿cómo crees? Algo que yo y todo el mundo notó fue la coletilla de al final del día hice una labor social. Porque es una situación difícil para muchísimas personas esta pandemia que estamos viviendo, que eso es realmente algo importante. A las personas que estaban aburridas en su casa, a las personas que se estaban volviendo locas, les sirvió este chisme para despejarse y pensar en otra cosa, divertirse, estar ahí, salir un poco. Las noticias dejaron de ser los... porque conozco muchas personas que ya se han muerto, que están contagiadas. Me acabo de dar cuenta de una cosa, y es que ella ha dicho que conoce a gente que ya se ha muerto. Entonces, si conoce a gente que ya se ha muerto, significa que conoce a puros zombies, básicamente, porque si los conoce y ya están en mejor vida, básicamente son zombies. Cambió la atención, digo, independiente, por un error mío, como tú lo quieras ver. O sea, podemos decir que estás haciendo una labor social.
Una labor social, claro que sí. ¿O no? ¿O cuántos millones de vistas tuvieron los videos que hiciste? ¡Todo es por las mujeres! Era algo que hacía de constante. No sé si le habrán enseñado a hablar así, pero os lo juro que era como si estuviera hablando con un político. Es cuando a un político le preguntan algo y lo que hace es darle 1.000.000 de vueltas a la pregunta y nunca responder de manera contundente a esa pregunta, cuando muchas veces son preguntas de sí o no. Por ejemplo, algo que le dije al principio fue: ¿puedes reconocer que pusiste todas esas cosas para atacar y no para ayudar a Kimberly? Y le costó muchísimo responder a esa pregunta. Siempre andaba dando respuestas como de que es que hicimos una labor social porque mucha gente se entretuvo en esta situación que tenemos. Es que yo defiendo a las mujeres. En lugar de responder de manera más concisa. Y esto, la verdad, no sé por qué lo hacen, porque prácticamente todo el mundo se da cuenta de que no ha respondido a la dichosa pregunta. Si tú quieres extender lo que vas a decir, vale, está bien, hazlo. Pero lo primero que deberías hacer es responder de manera concisa a esa pregunta. Entonces, yo te pregunto, ¿no crees que lo hiciste más por atacar que por defender? Es 1.000.000 de veces preferible decir: pues sí, mira, creo que sí que lo hice y los motivos son estos. O pues mira, no, creo que no y los motivos son estos. Pero en los comentarios se llenó de gente diciendo cosas tipo: Dallas, 2 puntos. Pregunta: Lisbeth, 2 puntos. Pues creo que el pan se elabora de manera muy eficiente con el trigo de bla 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 bla. Y realmente cuesta, porque tú cuando eres la persona que está haciendo las preguntas y la otra persona te está respondiendo un montón de absurdeces, a veces te cuesta, en la posición mía, seguir el hilo de la conversación para poder llevar la conversación hacia el lugar que tú quieres. Pero por suerte ya tengo experiencia en esto y fui bastante capaz de hacer todas las preguntas que necesitaba hacerle. Pero sí, es verdad, se fue muchísimo por las ramas. Fue terrible. Tuve que tener unas pocas preguntas apuntadas a un lado porque no me quería olvidar de ellas y estaba casi seguro de que me iba a hacer eso. Además, si os fijáis en el vídeo, cada 2x3 intento interrumpirla, levanto la mano en plan de... Sigue ahí y sigue normal. Pero es que esa no era la pregunta que te estaba haciendo. Luego otras cosas graciosas como lo del caballo. En un punto del vídeo, que fue bastante gracioso, a ella se le fue la cámara y entonces ella fue la que dijo: al menos no parezco caballo, porque no se la veía bien. Y entonces, como estaba llena de cuadraditos, dije: ahora eres un caballo del Minecraft. Y ella se rió mucho, de hecho. Empezó a reírse en plan de... Dios, veo tu imagen horrible ahora mismo. A ver si se arregla. Pero bueno, al menos así ya no parezco caballo, ¿no? A mí no, ¿cómo decías? Ahora parece salida del Minecraft. Un caballo del Minecraft. Ya sí. Y yo, como os dije, ya había visto que anteriormente lo del caballo no parecía molestarle realmente, porque la verdad es que es una chorrada. Yo ya lo dije, además, ni siquiera pienso que se parezca a un caballo. Pero sin embargo, hubo otro momento en el vídeo donde ella se puso súper intensita porque estaba empezando a arrinconarla demasiado, y eso es lo que trato de evitar lo máximo posible en este tipo de vídeos, donde lo que pretendo precisamente es que suelte información y no que se la guarde. Y es que no me acuerdo exactamente lo que le estaba diciendo, pero estaba arrinconándola cada vez más y más y más. Y creo que ella misma en su cabeza empezó a darse cuenta de que las cosas que estaba diciendo no tenían mucho sentido y empezó a ponerse muy agresiva. Y por ahí de la mitad de la conversación empezó a decirme, súper cabreada: bueno, no sé, tú dirás que tú empiezas a llamarme caballo y no sé qué, no sé cuántos. Fue tipo... vamos a rebajar el tono, porque si no, no me va a responder a todas las preguntas que tengo que responder. Creo que lo de a caballo es algo que no le molesta tanto, pero le molesta más dependiendo del tipo de persona que le venga. Y por eso se puso así cuando el grupo de Juan de Dios se puso a burlarse de ella con lo de caballo. Pero luego un punto que a la gente le tocó bastante la moral, y este será el punto número 3, lo de intentar rebajarme. Y se puso como a intentar... me dio la sensación a mí y le dio la sensación a todo el mundo. Creo que la gente se enfadó más de lo que hice yo. Pero cuando se pone a hacerme la pregunta de qué había estudiado yo para hacer críticas, que es tipo... ¿cómo? ¿De verdad tiene algo que ver los estudios con hacer críticas? Realmente, o sea, tú lo que haces, ¿cómo le llamas a eso, no? O sea, alguien, no sé, alguien salva a las personas de morir en incendios, hay doctores, ¿tú qué eres? Crítico, supongo, si lo tomas por ahí, el contenido. Algo para hacer crítica? ¿Cómo? ¿Estudiaste algo para ser un crítico? Sí, estudié en la Universidad de la Vida. Ok. No, sí, estudié otras cosas, estudié multimedia, pero dejé la carrera. No la terminé, si te interesaba saberlo. Pero vaya, que esto no tiene nada que ver. O sea, creo que más bien la crítica sale de una capacidad lógica básica, ¿no? Me imagino. Puede ser. Sí.
Creo que esto es sobre todo porque ella tiene la concepción, como tiene la mayor parte de gente que es un poco mayor, de que si no tienes estudios no eres alguien en la vida. Cuando esto no es así, lo hemos visto en incontables ocasiones con, de hecho, los mayores multimillonarios del mundo. Muchos de ellos dejaron la carrera a medias porque tuvieron ese proyecto que estaban consiguiendo encauzarlo para ganar un montón de dinero después. Obviamente con esto no digo que cualquiera que deje la universidad se va a hacer multimillonario. Lo más probable es que no. Pero tampoco es cierto que porque no tengas una carrera universitaria no puedas ser al mismo tiempo alguien inteligente e ilustrado. Yo hice el primer año de universidad, pero honestamente fue terrorífico porque no aprendí absolutamente nada. Saqué muy buena nota en todo, pero era una estupidez, honestamente no aprendí absolutamente nada. Y todas las cosas que sé es porque a día de hoy, desde hace muchísimos años, me gusta mucho informarme de las cosas. La verdad es que estoy muy orgulloso de todos los conocimientos que tengo porque sé bastante de muchísimos temas totalmente no relacionados, y es precisamente porque me gusta informarme, me gusta investigar. Y es que hay algo tan simple que muy poca gente hace, y es que, por ejemplo, no sé, un corta uñas, ¿vale? Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hace un corta uñas? Estoy seguro de que la mayoría de vosotros no. Y si alguno lo ha hecho, no se ha molestado en buscar cómo se hace un corta uñas. Pues tendrá todo un proceso metalúrgico, unos moldes, el metal, la aleación de cómo se fabrica, no lo sé, nunca lo he buscado, tampoco me interesa. Pero a mí cuando me interesa algo lo que hago es buscarlo en Google y ver todas las fuentes de información posibles. No solo me quedo con una cosa, intento ver todas las fuentes posibles que hay disponibles. Y si buscas eso te pueden aparecer webs de gente que trabaja con metal o de fabricantes de corta uñas, qué sé yo, muchas cosas. Y ahí es precisamente donde puedes aprender muchísimo. Cualquier cosa que no sepas cómo es y te dé curiosidad cómo pueda ser fabricado, pues haz algo tan simple y tan complicado como buscarlo en Google. Tenemos todos y cada uno de nosotros los conocimientos de toda la humanidad disponibles en nuestra mano, cada día. Y en vez de usarlo para buscar conocimientos, lo que hacéis, malditos vagos, es dedicaros a ver el maldito Instagram y a hacer tonterías que no os llevan a ningún sitio. No digo yo que no gastéis el tiempo en cosas de ocio, obviamente, si no os volveríais locos. Pero de vez en cuando no está mal nutrir un poco la mente y aprender un poco de nuevos conocimientos. No te va a hacer daño. Y si os gustaría mi consejo para dónde comenzar a buscar información y de qué informarse lo primero, os recomiendo informaros en el método científico. Informaros de cómo funciona, cómo se desarrolla el método científico y aplicad el método científico a todas y cada una de las cosas de vuestra vida. El método científico es lo que ha hecho que nuestra humanidad esté donde esté a día de hoy y es aplicable para literalmente todo. Así que hacedme el favor de buscar información sobre el método científico y aplicarlo el 100% de las veces en las decisiones de vuestra vida. Ahora bien, volviendo al punto de lo que me dijo Lisbeth. Lisbeth creo que intentó como rebajarme diciendo en plan de que tú no has estudiado nada para ser crítico, entonces, ¿con qué valor te crees tú para criticar? Obviamente esta estupidez me la saqué de encima y le dije, pues yo estudié en la universidad de la vida, en plan de broma, porque es que es irrelevante, no tienes que estudiar en ningún sitio para saber un poquito de lógica básica. Obviamente hay gente que es más o menos inteligente y el coeficiente intelectual muchas veces influye bastante, que no digo siempre, porque hay gente que tiene mucho coeficiente intelectual que es realmente absurda, pero el coeficiente muchas veces influye en tu capacidad para resolver problemas lógicos. Por eso críticos en YouTube hay muchos, pero que hablen con lógica hay muy poquitos, porque incluso gente que pueda tener esa inteligencia base como para poder elaborar una buena opinión, no les sirve de nada esa inteligencia base porque no están ni bien informados de los asuntos, ni tienen experiencia personal, como me pasa a mí, que tengo experiencia personal con un montón de polémicas, entonces siento que necesito ser lo más neutral posible siempre y analizar un poco todos los puntos de vista para ver cómo puede ver la otra persona. La empatía es algo que también falta mucho a la gente, que mucha gente se queja de que mucha gente no la tiene, pero es que muy poca gente tiene empatía de verdad. Por ejemplo, con el caso de James Charles, cuando todo eso ocurrió, la gente estaba diciendo que James Charles era terrible, que era una pésima persona. Y yo cuando hice el vídeo, fui creo que la única persona, el único youtuber que defendió a James Charles en su momento, antes de que después él respondiera, y conseguí convencer a mucha gente de que yo tenía razón. Y efectivamente, yo tenía razón al final. Porque en lugar de sumarme a la marabunta de tontería popular, de acusar a alguien sin pruebas, otra vez como el caso de ahora, analicé un poco todo lo que había, los testimonios al respecto, y entonces de la manera más lógica posible traté de contaros por qué creía que James Charles era el bueno y la otra tipa era la mala. Y sí, tenía razón yo al final. Si queréis ver los vídeos, os los dejo por aquí porque son súper interesantes. Y al final del tiempo me dio la razón, porque James Charles era el bueno y la otra no, a pesar de que al principio la gente empezó creyendo lo contrario. Lo mismo con Jeffree Star, un horrible tipo. De verdad, Jeffree Star es de lo peor, también os lo digo en esos vídeos. Entonces, ahí el punto de Lisbeth de intentarme rebajar mis críticas en plan de que tú no estudias nada para ser crítico. Según supe, ella tenía una licenciatura en teatro o algo así. Es tipo,
De verdad, si hay médicos que salen de la carrera y después se dedican a hacer pseudociencias sin ningún tipo de lógica médica de ningún tipo, y la carrera de medicina es como la más difícil de todas, y aún así hay médicos que terminan la carrera y se van a hacer pseudociencias baratas como Pau Tips, expresa sus emociones. ¿Tú te crees que una licenciatura en teatro te va a dar credibilidad para hablar de, qué sé yo, cualquier otra cosa? Sabrás actuar bien, pero eso no quiere decir que tengas más razón por tener una licenciatura ni nada del estilo. Igualmente creo que ella, cuando vio que simplemente le respondí de broma y no me importaba mucho eso, me imagino que habrá visto que no tenía mucho punto. Parte 4. No tenía pruebas de nada. Esto creo que se evidenció en el momento de la entrevista, y es que había unas entrevistas de la televisión que me parecen patetiquísimas, pero de verdad, no sé cómo la gente estudia periodismo para luego terminar haciendo esa basura de periodismo. No me hago una idea. Vi que le hicieron una entrevista en la televisión a esta mujer y fue como, le hacían las preguntas y cuando ella respondía no le hacían más preguntas dentro de esas preguntas. La diferencia es que yo, cuando hago una pregunta, no solo te hago esa pregunta, sino a lo que tú vas a responder te pido detalles y más detalles y más detalles. A mí no me sirve con que me digas, uy sí, me contaron que no sé qué. Ahí es donde yo te voy a preguntar, ¿quién te lo contó? ¿En qué momento te lo contó? ¿En qué plan te lo contó? ¿Tiene credibilidad esa persona? Y muchas más preguntas que le hice para intentar indagar cada vez más y más y más. Y básicamente lo que vino a decir es que las pruebas que ella supuestamente tenía para acusar a Juan de Dios no eran pruebas de ningún tipo. Cuando ella dijo que había visto mensajes en el móvil de Juan de Dios supuestamente ligando con alguien, en ningún momento ella vio que esa persona tenía menos años de los que tuviera que tener, sino que simplemente lo asumió porque como le siguen muchos niñes, pues automáticamente tiene que ser también alguien que sea un niñe, lo cual no tiene sentido y no puedes acusar a alguien simplemente con esa asunción ridícula. Luego, lo de que dijo ella de que Juan de Dios tocaba a su perro de maneras que no tendría que tocarse un perro, terminó confesándome que era porque una señora de limpieza se lo había contado que limpiaba en casa de Juan, y es tipo... el juego del telefonillo, ¿sabes? Alguien tiene una información, la cuenta de cierta manera, se distorsiona la siguiente vez, no tenía ningún sentido. Y luego otras cosas como la conversación entre Kevin y otra persona diciendo que Kevin había estado con Juan de Dios. Al final resulta que esa conversación se la mandaron por email una tercera persona, que era una captura, que el vídeo del perfil de Kevin lo grabó ella misma, que no es que se lo mandasen dentro de esa conversación, o sea, podía ser perfectamente falsificada. En resumen, no tenía nada, pero nada de nada. Todas las pruebas que tenía para decir, sí, tengo pruebas, no es verdad. Creo que fue muy relevante hacerle yo la entrevista y colgar el vídeo en el canal porque realmente tenía tantísimas dudas al respecto de estas cosas que no sabía de dónde diablos las había sacado. Y en resumen, muy resumidamente, para nada tenía pruebas, todo eran cosas que ella misma asumía, y también me cambió de versión en el directo, digo en el vídeo, porque dijo que el propio Kevin también le había dicho a ella que había estado con Juan. Y eso también no tiene por qué ser así. Hay mucha gente que tiene un poquito de contacto con famosos y automáticamente empiezan a inventarse las mil cosas. Que lo mismo podría ser verdad, pero lo mismo no lo es. Lo cierto es que si ella hubiese dicho, mira, esta es la información que tengo, Kevin me dijo esto, no sé si es cierto, pero me dijo esto, en lugar de afirmarlo rotundamente y de decir, sí, porque Juan estuvo con Kevin y no sé qué, no sé cuántos. Si hubiese sido honesta y no hipócrita, como hablásemos al principio, y hubiese dicho la información que ella tenía sin afirmarlo al 100%, porque ella no la tenía al 100% esa información, habría tenido mucha más credibilidad. Pero como no lo hizo, afirmó todas las cosas sin tener pruebas, solo eran rumores de aquí, cotilleos de allá, cosas que no estaban para nada confirmadas, que ni ella misma sabía al 100% y otras cosas ni siquiera las había vivido ella, pues básicamente perdió toda la credibilidad y por eso nadie le terminó apoyando. Finalmente, punto 5. Que ella perdiera suscriptores. Creo que más bien por orgullo no quiso admitir que le dolía que hubiese de cara al público perdido seguidores, perdido como la razón. No creo que a nadie le guste quedar como que no tiene la razón o que ha quedado como una mentirosa. Yo en parte también soy capaz de entenderla, el hecho de que alguien con quien ella ha trabajado y por quien ha tenido un cierto cariño empiece a meterse con ella públicamente de manera súper gratuita. Así que lo entiendo perfectamente que estuviera cabreada, pero cometió el error de empezar a acusar con cosas para las cuales no tenía pruebas de ningún tipo y empezar a sacar la banderita feminista, nada me da más rabia que eso, tratando de decir un montón de moralismos baratos que por suerte la mayoría de gente se ha dado cuenta de que cuando la peña intenta usar esos moralismos baratos para dárselas de superhéroe de la moralidad, pues ya ve la gente que no hay que fiarse de ese tipo de personas porque están intentando manipularte con cosas que no. Pero igualmente, lo dicho, la entiendo que estuviera cabreada, pero hizo terriblemente mal a la hora de usar ese tipo de
acusaciones como defensa, cuando tenía mucho más que criticar y cosas que podría haber criticado de Juan de Dios muy criticables, y en lugar de eso se pasó a otro nivel. Todo lo que estoy diciendo, ella me dio la razón, así que igual no es tan orgullosa como cabría esperar de una personalidad como la suya, porque a mí me dio la sensación de que al final de toda la conversación me dio la razón en lo que le estaba diciendo cuando le estaba tirando la bronca, cuando estaba diciéndole, mira, esto no tenías que haberlo hecho, esto se tenías que haber hecho así, no sé qué, no sé cuántos, y ella dijo, bueno, sí, puede que tengas razón, sí, lo cual es realmente admirable de cierta manera, porque la gente no suele cambiar de opinión tan rápido. Y finalmente, punto último, no sé si 5 o 6, qué sé yo, la única cosa que me dio que levantar una ceja. Voy a hacer un vídeo al respecto de esto entero porque me parece súper relevante este tema, pero hubo un punto de la conversación donde ya me dijo que recortase esa parte, pero luego lo estuve mirando y dije, es que recortar esto, primero que lo menciono más adelante, sería una locura editar esto, y luego que si empiezo a recortar cosas, ¿por qué? ¿Por qué iba a recortar esto? No me pareció, y me pareció algo como poco honesto que hacer por mi parte si yo quería mostrar todo lo que habíamos hablado. No lo hice en directo únicamente porque no quería distraerme con los comentarios de la gente, pero si yo lo hacía fuera de directo para luego ocultar información, no me parecía bien. Estoy hablando concretamente del punto donde dijo que las conversaciones de Luisito, las de la polémica de Luisito de hace muchos meses, eran reales y que realmente el amigo de Luisito había mentido y había mostrado conversaciones falsas. Bien, os sorprenderá, pero esto tengo motivos para creer que tiene bastante credibilidad al respecto. ¿Y por qué os lo digo? Bueno, hay algo muy relevante y es que ella, me di cuenta a lo largo de prácticamente todo el rato que no tenía muy buena memoria. A veces se olvidaba de las cosas que había dicho ya previamente y le tenía que recordar yo las cosas que había dicho. Pero dijo una cosa, y es que ella dijo que ella recordaba, le sonaba que la conversación era en un grupo, no una conversación privada, como mostró después este amigo las conversaciones. Y lo cierto es que en el vídeo que subieron previamente, esa conversación sí que ella decía en el vídeo que era un grupo, mientras que el amigo mostraba que era una conversación privada. Esto es solo uno de los varios motivos que tengo para pensar que tiene credibilidad. No digo que sea al 100% así, pero me da la sensación de que podría tener razón en esto. Sobre todo también teniendo en cuenta que me dijo que lo quitase, pero yo no lo voy a quitar, por los motivos que ya os dije anteriormente. Entonces, si os gustaría que hiciera un vídeo al respecto de esto y mis motivos que tengo para creer que esto podría ser cierto, pues no olvidéis darle un like al vídeo, suscribiros al canal. Recordad que en principio próximamente voy a hacer el vídeo con Juan de Dios. Igual ya lo he subido cuando he hecho este vídeo, igual lo subiré próximamente, no lo sé. Hay muchas cosas que explicar al respecto de eso, así que sin más, espero que os gustará el análisis de hoy y todo el resumen que he hecho sobre todo el debate de 3 horas que tuve con ella. No olvidéis suscribiros al canal si queréis y dejadme en los comentarios que queréis que sean los próximos casos que analice. Sin más, muchas gracias por suscribiros, sé que muchísima gente no me ha llegado al canal en esta última época. Muchísimas gracias por los mensajes que me andáis dejando por todas las redes sociales y diciendo que os encanta mi opinión y que sea tan neutral. Espero seguir siendo neutral lo máximo posible y seguir analizando los casos como he hecho hasta ahora. La verdad es que me siento bastante orgulloso de mi trabajo a la hora de analizar este tipo de dramas públicos que hay. A veces siento que no hay suficientes personas que analizan de manera objetiva las cosas y me siento orgulloso de poder ser una de esas personas, de poder ayudaros a promover el pensamiento crítico y también en ciertas ocasiones científico. Sin más, un abrazo, no olvidéis suscribiros porque estoy haciendo una promoción y la promoción es que por suscribirte automáticamente te suscribes. Increíble, ¿verdad? Y como siempre, hasta mañana. ¡Adiós!